Bienvenidos a La Voz del Pergamino, el canal donde damos vida a las historias más fascinantes de la Biblia. Hoy conoceremos la inspiradora historia de Pedro, el pescador que se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva y en testigo directo del poder de Jesús. En las orillas del mar de Galilea, en la pequeña ciudad de Betsaida, vivía un hombre llamado Simón. Junto a su hermano Andrés, se ganaba la vida como pescador, lanzando sus redes día tras día en las aguas del lago. Pero el destino de Simón estaba a punto de cambiar de una manera que jamás hubiera imaginado. Un día, mientras Simón y Andrés echaban sus redes al mar, un hombre se acercó a ellos. Era Jesús de Nazaret, quien los miró con ojos llenos de propósito y les dijo: «Sígueme, y te haré pescador de hombres». Esta cita está en Mateo capítulo 4 versículo 19. Estas palabras resonaron en el corazón de Simón, y sin dudarlo, dejó sus redes y siguió a aquel que lo llamaba a una nueva vida. Desde ese momento Simón, a quien Jesús más tarde llamaría Pedro, se convirtió en uno de los discípulos más cercanos al Maestro. Junto con Juan y Santiago, formaba parte del círculo íntimo de Jesús, siendo testigo de algunos de los momentos más extraordinarios de su ministerio. Pedro era un hombre de contrastes, impulsivo y apasionado. Su fe ardiente lo llevó a experimentar milagros asombrosos que pocos tuvieron el privilegio de presenciar. Estuvo presente cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, devolviendo la vida a una niña que todos creían muerta. Sus ojos contemplaron la gloria de Cristo en el monte de la Transfiguración, donde el resplandor divino se manifestó ante él y sus compañeros. Pero quizás uno de los momentos más memorables en la vida de Pedro fue aquella noche tormentosa en el mar de Galilea. Mientras la barca de los discípulos era azotada por las olas, vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Pedro, en un acto de valentía y fe, pidió a su maestro que le permitiera ir a su encuentro sobre las aguas. Entonces así lo hizo, caminando milagrosamente sobre el mar embravecido. Sin embargo, cuando fijó su mirada en la fuerza del viento, el miedo se apoderó de él y comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó Pedro, y Jesús, extendiendo su mano, lo rescató, enseñándole una lección invaluable sobre la fe y la confianza. La impetuosidad de Pedro lo llevó a momentos de gran revelación espiritual. En una cita bíblica, fue él quien, ante la pregunta de Jesús sobre su identidad, declaró con convicción: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esta cita está en Mateo capítulo 16. Esta confesión de fe marcó un antes y un después en la relación entre Jesús y sus discípulos, y le valió a Pedro el reconocimiento de su maestro como la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Sin embargo, la historia de Pedro también nos muestra la fragilidad humana. En la noche oscura de Getsemaní, cuando Jesús fue arrestado, el valiente pescador que había jurado seguir a su maestro hasta la muerte, sucumbió ante el miedo. 3 veces negó conocer a Jesús, cumpliendo así la dolorosa profecía que el mismo Señor le había hecho. El canto del gallo fue un recordatorio amargo de su debilidad, y Pedro lloró amargamente al darse cuenta de su traición. Pero la historia de Pedro no termina en la negación. Después de la resurrección, Jesús buscó a su discípulo caído para restaurarlo. En un encuentro conmovedor a orillas del mar de Galilea, el Señor resucitado preguntó 3 veces a Pedro: «¿Me amas?». Con cada respuesta afirmativa, Jesús le encomendó la tarea de apacentar sus ovejas, confiándole el cuidado de su rebaño y reafirmando su llamado al ministerio. Esta restauración marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Pedro. Después de la ascensión de Cristo, se convirtió en un líder fundamental de la iglesia naciente en Jerusalén. El día de Pentecostés, Pedro experimentó una transformación asombrosa. Lleno del Espíritu Santo, aquel pescador que una vez había negado a su maestro por miedo, se levantó ante una multitud y predicó con una valentía y elocuencia que asombró a todos los presentes. Su poderoso mensaje tocó los corazones de miles, y ese mismo día, más de 3,000 personas se bautizaron, marcando el nacimiento oficial de la iglesia cristiana. A partir de ese momento, Pedro se convirtió en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Obró milagros asombrosos en el nombre de Jesús, como cuando sanó a un hombre paralítico en la puerta del templo llamada La Hermosa, diciéndole: «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». El poder de Dios fluyó a través de Pedro, y el hombre que nunca había caminado saltó de alegría, alabando a Dios ante la mirada atónita de todos los presentes. La valentía de Pedro lo llevó a enfrentar persecuciones y encarcelamientos. En una ocasión, fue arrestado y puesto en prisión por predicar el Evangelio, pero ni siquiera los muros de la cárcel pudieron contener el plan de Dios para su vida. En medio de la noche, un ángel lo liberó de manera sobrenatural, permitiéndole continuar su misión de expandir el mensaje de Cristo. Pedro llevó el Evangelio no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Fue él quien, a través de una visión divina, comprendió que el mensaje de salvación era para todas las naciones. Esta revelación lo llevó a la casa de Cornelio, un centurión romano,
donde predicó y vio cómo el Espíritu Santo se derramaba sobre los gentiles, abriendo así las puertas de la iglesia a todas las culturas y pueblos. La vida de Pedro fue un testimonio constante de transformación. De un pescador temeroso se convirtió en un apóstol intrépido que llevó el mensaje de Cristo hasta los confines del mundo conocido. Su ministerio lo llevó a viajar por diferentes regiones, estableciendo iglesias y fortaleciendo a los creyentes en la fe. Según la tradición cristiana, el final de la vida terrenal de Pedro tuvo lugar en Roma, durante el reinado del emperador Nerón. Se dice que, enfrentando la persecución y la muerte, Pedro demostró una vez más su amor y devoción a Cristo. Cuando fue condenado a morir crucificado, pidió ser clavado a la cruz cabeza abajo, pues no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Este acto final de humildad y entrega selló una vida dedicada al servicio de aquel que lo había llamado de las redes de pesca a las redes del reino. La historia de Pedro nos recuerda que Dios no busca la perfección, sino la disposición del corazón. A través de sus éxitos y fracasos, Pedro demostró que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Su vida es un testimonio de que cualquiera, en las manos del Creador, puede convertirse en una roca firme sobre la cual se construyen grandes cosas. Pedro, el pescador de Galilea, el discípulo impulsivo, el apóstol valiente, nos deja un legado de fe, perseverancia y amor incondicional. Su historia nos anima a levantarnos después de cada caída, a confiar en el poder restaurador de Cristo y a vivir con pasión el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Que la vida de Pedro sea para nosotros un recordatorio constante de que Dios puede transformar nuestras debilidades en fortalezas, nuestros miedos en valentía y nuestras dudas en una fe inquebrantable. Porque en las manos del Maestro, cada uno de nosotros puede convertirse en una piedra viva, parte del edificio espiritual que Él continúa construyendo en este mundo. Oremos al Señor, así como transformaste la vida de Pedro, un pescador común, en un apóstol valiente, también transforma la nuestra. Danos la fe para reconocerte como el Cristo, la fortaleza para levantarnos cuando caigamos, y el valor para proclamar tu nombre sin temor. Que nuestra vida, como la de Pedro, sea una roca firme sobre la cual otros encuentren tu verdad. Gracias por acompañarnos en esta poderosa historia. No olvides suscribirte a La Voz del Pergamino, darle like y compartir este video para que más personas conozcan cómo Dios obra en la vida de quienes le siguen. Nos vemos en la próxima historia de fe.